Jóvenes estudiantes, un grato saludo. Estamos en esta segunda unidad tratando el tema de las actitudes. ¿Por qué trataremos este tema? Porque las actitudes es una forma de comportamiento que el ser humano responde ante ciertos estímulos. Es parte anímica de una reacción que tiene el ser humano a responder al medio o a la situación en que se está viviendo. Recordemos que las actitudes son las respuestas que uno da mediante el accionar a los estímulos que se encuentran a nuestro paso y en el diario vivir. Y que hay diferentes formas de reacciones. Y entre las actitudes podemos tomar en cuenta que reaccionamos de manera asertiva, de manera asimétrica. ¿Pero por qué es asimétrica? Porque las actitudes se pueden medir. ¿Cómo medimos las actitudes? Pues existen varios tipos de ellas. Una de las formas más clásicas de medir las actitudes en cuanto a metodología se refiere es la escala de Thurston. Esta suele estar formada por 20 preguntas o 20 afirmaciones que intentan representar la dimensión actitudinal a intervalos iguales. Me gustaría mucho que ustedes den una revisada y busquen en la parte bibliográfica cada uno de estos tipos de actitudes para ser medibles mediante la escala de Thurston, que es la más reconocida y la que más se emplea. La escala de Goodman, aunque su elaboración es sencilla, suele ser de un uso múltiple y tiene una utilidad limitada. La escala de Likert, a diferencia de la escala de Turner, la escala de Likert no presupone que haya un intervalo entre los niveles de respuesta. Y la escala, que es el diferencial semántico de Osgood, que se ha aplicado a la medición en la dimensión afectiva o evaluativa de la actitud. Más adelante veremos un ejemplo cómo se pueden medir estas actitudes, pero los invito por favor que busquen dentro de las bibliografías cada una de estas mediciones o estos tipos de medidas para las actitudes. ¿Por qué es necesario conocerlo o saberlo? Porque ustedes como trabajadores sociales podrán en algún momento, en cuestión de la metodología, aplicar cada una de estas escalas si el tema de investigación serían las actitudes. Entonces, como estamos ya explorando o conociendo temas acerca de metodología y entre ellos los métodos que ya hemos revisado anteriormente, son para realizar investigaciones, y estas mediciones de las actitudes, estos tipos de medidas, son apropiadas para medir ciertas características dentro de las actitudes. Clásicamente las actitudes tienen funciones, porque es un proceso psicológico y se interpreta entre estas funciones de las actitudes la función del conocimiento. Mediante esta actitud los sujetos ordenan y categorizan el mundo de manera coherente, satisfaciendo así sus necesidades de tener una imagen clara y significativa del mundo. Las actitudes ayudan al sujeto a ordenar, entender y asimilar las informaciones que pueden resultar complejas, ambiguas e impredecibles. La palabra mismo lo dice, función de conocimiento, es para conocer, es para ordenar dichos conocimientos y categorizarlos. Es coherente. ¿Por qué? Porque dentro del mundo en que estamos sentimos necesidades. Estas necesidades al mundo deben ser claras y precisas. ¿Por qué tener claras las necesidades? Porque es lo que el hombre o el sujeto o el usuario aprende en base a esas necesidades. La función instrumental.
Las actitudes permiten maximizar las recompensas y minimizar los castigos, satisfaciendo una necesidad hedónica. Así, las actitudes ayudan a las personas a lograr objetivos deseados y evitar aquellos que no se desean. La función del conocimiento y la función instrumental tienen mucho que ver con la teoría conductista, porque es una teoría del aprendizaje. Para tener conocimiento tenemos que aprender, tenemos que buscar información y llenarnos de ese conocimiento. La hacemos instrumental cuando tenemos ya la necesidad de lograr objetivos. Recuerden que la teoría conductista habla de un condicionamiento clásico y operante, y les hablé de que quienes son los autores de esta teoría pues es Iván Pavlov, muy conocido con su experimento de la campana del carro, de la campana del perro, cómo lo adiestró a determinada hora porque sentía deseos de saciar mediante el olfato algo que ya estaba acostumbrando. Lo acondicionó y por medio de la campana ya a las 12 el perro comenzaba a salivar. Sin él saber el horario y sin tener raciocinio del animal, sin embargo, bajo el instrumento de la campana se fue acondicionándolo al deseo y a las ganas. Esta conducta repetitiva pudo darse por medio de estímulo. Asimismo, planteamos las actitudes por medio del conocimiento y la función instrumental. Otra de las funciones muy conocidas es la egodefensiva. Esta actitud permite afrontar las emociones negativas hacia sí mismo, externalizando ciertos atributos o denegándolos. Las actitudes ayudan a proteger la autoestima y a evitar conflictos internos, inseguridad, ansiedad, culpa. Estas palabritas, inseguridad, ansiedad, culpa, son meramente psicológicas porque van en la parte interna del ser humano y son dadas por los procesos psíquicos o actividad mental en el ser. Para tener inseguridad o para tener ansiedad o culpa se debe proceder antes a un sentimiento o a un pensamiento. Y recordemos que el concepto de psicología social es el estudio del comportamiento, sentimiento y pensamientos, dada de forma imaginaria o real. Por eso mismo esta función es tan importante, quizás como las otras funciones, pero en esta le tomamos más énfasis porque se trata del ser humano frente a los estímulos que dan como respuesta una actitud. La función valórica expresiva o expresión de valores. Estas actitudes permiten expresar valores importantes para identificar o realizar un autoconcepto de lo que somos. Cuando hablamos de valores estamos hablando de sentimientos o comportamientos ante los demás. Cuando una muestra de valores es ser respetuoso, tener gratitud hacia los demás, y eso es una expresión de sentimiento ante la sociedad, una demostración de comportamiento idóneo de proceder para no lastimar, sino asegurar que nos estamos manejando de manera ética. Y uno de los valores éticos o uno de los valores que debe resaltar en el ser humano es el amor. La función de adaptación o ajuste social. Las actitudes permiten integrarse en ciertos grupos y recibir aprobación social. La psicología social, por favor, es el medio que estudia el comportamiento dentro de una sociedad, el sentimiento y pensamiento. Por eso es que estamos hablando de las actitudes, cómo debemos proceder frente a los estímulos. Estas actitudes pueden ayudar a cimentar las relaciones con las personas o con los grupos que se consideran importantes. Es decir, se permite al sujeto estar adaptado a su entorno social.
ser bien visto y aceptado por los demás. ¿Por qué? Porque somos sujetos, somos usuarios que estamos en una sociedad, y estar en sociedad significa respetar reglas, respetar funciones y someterse bajo las estructuras de la sociedad. Por eso somos netamente tradicionales, porque debemos respetar la situación de cada cual. No somos individualistas, pero sí en determinado momento debemos respetar las diferencias individuales de cada ser humano, sin dejar de lado que somos entes sociales. Pongamos un ejemplo acerca de cada una de estas actitudes. Les traje un ejemplo que quizás se da de una forma negativa. Una enfermedad muy conocida que cuando se dio a conocer, pues se comenzó a discriminar cierta actitud en el ser humano o en la persona que la poseía. Esta enfermedad es el SIDA. El SIDA podría servir para categorizarse como una enfermedad grave que hay que evitar. Eso es una función de conocimiento. La expresión de rechazo hacia el SIDA permitirá ser aceptado por un medio político y religiosamente conservador. Es una función de ajuste social. ¿Por qué? Si conocemos la gravedad de esta enfermedad, la debemos de evitar, pero notoriamente es rechazada o aceptada por la sociedad, pero sin embargo estamos en una función de ajuste social. Las personas que están a nuestro lado y que tengan esta enfermedad, nos sentimos obligados sentimentalmente a atenderlos, aún sabiendo que puede ocurrir un riesgo. Sin embargo, tomamos medidas de precauciones para evitar dichos riesgos. Podría potenciar la realización a una conducta de prevención para minimizar la posibilidad de verse personalmente contagiados. Esto es una función instrumental. Conociendo lo que es la enfermedad y cómo se transmite, y que en determinado momento no es aceptado en el grupo social, sin embargo, utilizamos la manera de prevención para protegernos. Este rechazo podría además servir para la expresión de adhesión a los valores religiosos morales relativo a la monogamia. Monogamia significa estar solamente con una persona. La sexualidad o heterosexualidad y el autocontrol sexual es un valor. Es una función valórica expresiva. Cuando hablamos de valor, les dije que uno de los grandes valores y que se encadenan es el amor y el respeto. Entonces, cuando hablamos de la función valorativa y que debemos aceptar esta enfermedad, que en determinado momento se dijo que solamente eran contagiados los homosexuales, sin embargo está comprobado que dentro de la homosexualidad se puede dar también los que son heterosexuales, y este autocontrol sexual puede prevenir esta enfermedad. Pero la proyección del riesgo al contagio sobre los promiscuos son hombres o mujeres que tienen algunas parejas, y los desviantes, en esto diríamos los homosexuales, permitiría enfrentar y denegar la ansiedad al no percibirse el sujeto de tal forma. Es una función de ego defensivo. Entonces, todos estamos expuestos. Otro de los ejemplos que se viene al caso también podría ser la enfermedad del COVID-19. En determinado momento, el COVID nos aprisionó todo nuestro sistema nervioso, incluso nuestro proceso mental se vio afectado, porque estuvimos muy atemorizados de tener contacto social, que es una de las mejores. Ahora se dice que el contacto social es lo que se debe evitar, pero sin embargo somos sociedad y no podemos estar solamente escondidos o guardados. Debemos en un momento relacionarnos con los demás. Nos relacionamos familiarmente, en la parte laboral, y hasta por distracción lo debemos hacer para fomentar la comunicación.
entendemos lo que es el COVID y cuáles son las prevenciones. Desde ese momento estamos trabajando desde la función del conocimiento. Cuando ya nos empoderamos de dicha situación y de las prevenciones para poder evitar esta enfermedad, entramos a la parte de la función instrumental. Cuando ya le damos valor, que por medio del contacto social se transmite la comunicación, pero sin embargo no es que debemos evitarla, sino que debemos tomar medidas higiénicas, tanto mental como personal. Entonces ahí estamos manejando la función valórica expresiva. Y cuando ya conocemos todas estas tres funciones, podemos estar hablando de la función de ego defensiva. Caer en la ansiedad de que nos vamos a contagiar y persuadir esa situación es a lo que nosotros no nos vamos a exponer si tomamos las medidas higiénicas adecuadas por tanto tiempo mencionada en cada uno de este periodo que estamos viviendo. Las actitudes también presentan una estructura, son modelos que pueden ser tridimensional, bidimensional y unidimensional. Estos modelos en determinados momentos son importantes de reconocerlo, pero más se aplica en la parte psicológica que en el trabajo social. Por eso no voy a hacer tan larga la explicación en cuestión de que ustedes lo entiendan, sino que solamente lo comprendan que existe esta estructura de las actitudes. Según el modelo tridimensional, toda actitud incluye tres componentes: el cognitivo, el afectivo y el conativo conductual. Eso ya lo vimos en los tipos de actitudes, van muy relacionados con la estructura de las actitudes. El cognitivo, que viene de conocimiento, el afectivo, que es por medio del sentimiento, y el conativo conductual, que se da por medio de la conducta a la que uno procede o reaccione ante ciertos estímulos. El componente cognitivo se refiere a la forma como es percibido el objeto, es decir, al conjunto de creencias y opiniones que el sujeto posee sobre el objeto de actitud y la información que se tiene sobre el mismo. Tiene mucho que ver en cuestión de la función del conocimiento. El componente afectivo podría definirse como los sentimientos de agrado o desagrado hacia el objeto. Nosotros procedemos según nos sentamos motivados hacia la situación. Cuando estamos en grupo de amigos, queremos divertirnos, hacer una broma, incluso podemos hasta faltar el respeto sin molestar al amigo, porque se tomaría como especie de broma, pero sin ofender. Entonces estamos entrando en un componente afectivo, demostrando una actitud que no siempre somos dentro del hogar o dentro de un grupo de la parte laboral. El componente conativo hace referencia a las tendencias, disposiciones e intenciones conductuales ante el objeto de la actitud. Nuestra conducta siempre será diferente dependiendo en el grupo o en la situación en que nos encontremos. Entre los modelos unidimensionales son clásicos y actuales. Está el modelo sociocognitivo, que ya hemos conversado en las clases anteriores. Son concepciones inspiradas de las teorías de la cognición social, del conocimiento social. Esta actitud es categorización del objeto sobre la dimensión evaluativa almacenada en la memoria a largo plazo. Este modelo sociocognitivo es una de las actitudes donde el conjunto estructurado de creencias, respuestas afectivas, intenciones de conducta y conductas recordadas en torno a un nodo afectivo evaluativo. Nosotros evaluamos nuestra forma de ser o nuestras actitudes, que muchas veces decimos que es nuestro estado de ánimo que demuestra dicha actitud. Dice, cuando me levanto con el pie izquierdo, todo me va mal, ¿no? O con el pie derecho, no sé cómo bien es la situación. Entonces todo me va mal. Estamos realizando una conducta recordatoria. Lo que puede suceder
cuando actúo de esta forma, o qué respuesta tengo que dar ante cierto estímulo. Dicen que antes de actuar debemos de pensar, pero los seres humanos somos a veces impulsivos y antes de pensar más bien actuamos. El modelo de la acción razonada. La perspectiva de este modelo se postula una concepción unidimensional de la actitud como fenómeno afectivo, pero determinada por las creencias sobre el objeto. La teoría de la acción razonada afirma que la conducta está influenciada por la intención de la conducta y esta a su vez está influenciada por la actitud y la norma subjetiva. Subjetiva es lo nuestro, lo propio, lo dentro, lo interior nuestro, lo que sentimos, lo que percibimos, la percepción que le damos según nuestra percepción, nuestras ideas a las situaciones podemos conceptuar y mediante esa conceptualización podemos actuar, porque eso es propio nuestro. Hasta a veces actuamos según nuestras creencias o según nuestro tiempo de educación dentro del hogar, ese aprendizaje o ese modelo que llevamos de nuestros padres. Esa es la acción razonada. El modelo de la acción planificada. Esta intenta predecir tantas conductas voluntarias como aquellos que no están bajo el control exhaustivo de uno mismo. Se ha postulado que la percepción de control de la conducta a realizar es un elemento central de su predicción. Reaccionamos a veces según el momento. Esto es lo que pienso y de esa manera voy a actuar. Sin meditar que podemos lastimar, que podemos ofender, solamente mandamos el accionar. Esa actitud de la cual no se piensa, sino que solamente la manifestamos, es la actitud que no debe ser aceptada. Sin embargo, todos los seres humanos tenemos estos modelos de actitud. Por eso lo llamamos a estos modelos unidimensionales clásicos y actuales, porque dentro de las normas del diario vivir son los que más damos a funcionar en nuestro diario vivir, en nuestra vida cotidiana. No necesariamente, o mejor dicho, no todos los seres humanos tenemos o manejamos adecuadamente la inteligencia emocional. Nos dejamos llevar por el momento o por la situación, pero no prevenimos ciertas cosas que pueden lastimar o molestar. Eso es una demostración de actitud. Muchas gracias.